Antulio Parrilla Bonilla nació un 6 de enero de 1919, muriendo un 3 de enero de 1994. Fue sacerdote jesuita, educador, luchador por la justicia social, independentista, propulsor del movimiento cooperativista de Puerto Rico. Nacido en San Lorenzo, entre sus aportaciones se observa el trabajo social realizado en las comunidades base. Entonces, la cooperativa Jesús Obrero ofrece a la comunidad de sus socios este tributo en memoria del obispo Antulio Parrilla Bonilla. Por eso me honra en reconocer a Monseñor Parrilla, un extraordinario hombre de fe y de acción, auténtico cooperativista, que contribuyó significativamente en la fundación de la cooperativa Jesús Obrero. Aquí se reseña la vida excepcional de este gran ser humano, destacando su sencillez, su humildad, su amor al prójimo y máxima expresión de fe religiosa que un ser humano pueda tener. Comprometido profundamente con Jesucristo y con la doctrina social de la Iglesia, luchó incansablemente contra la injusticia, la desigualdad social y económica de Puerto Rico, y esto incluye la marginación a favor de los pobres y los desposeídos. Abrazó el cooperativismo y ayudó a difundirlo por todo Puerto Rico, por considerarlo un instrumento de movilidad social y económica para los trabajadores, justo y sin afán de lucro, por entender que la causa principal de la pobreza y otros males sociales era la condición política de Puerto Rico como una colonia de los Estados Unidos desde 1898. Parrilla dedicó grandes esfuerzos a luchar por la independencia de Puerto Rico. Lo hizo participando en diversas manifestaciones, piquetes, marchas, discursos, escritos, misas y actos ecuménicos, entre otros. Siempre practicando los principios de desobediencia civil y de la resistencia pacífica, como lo hicieron Gandhi y el reverendo Martin Luther King. Sufrió persecución política y religiosa. Fue también arrestado y encarcelado, siempre exponiendo su otra mejilla. Tuvo una vida plena que concluyó a los 75 años, con genuina entrega y devoción a la práctica constante de su fe, a todo lo que amó y a todos los que sirvió con pasión, a Jesucristo, el cooperativismo, a su gente y a su patria. Monseñor Antulio Parrilla Bonilla. La solidaridad es uno de los valores del cooperativismo y se expresa del modo siguiente. En él se dice, no se trata de hacer caridad, beneficencia o filantropía. Es la solidaridad entendida como la disposición para compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Tenemos que compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra. Es dar y recibir la autoayuda a través de la asociación, lo cual genera el derecho a ser ayudado y la obligación de servir a los demás. Este valor supremo que encarna ejemplarmente la vida extraordinaria de Antulio Parrilla Bonilla, que en sus prácticas la realización de la máxima cristiana, ama a tu prójimo como a ti mismo, son los ecos de Jesús. La trayectoria vital de Antulio Parrilla Bonilla, ciudadano puertorriqueño excepcional, reflejó igualmente todos los valores esenciales del cooperativismo. Son consecuentes con su fidelidad al Evangelio de Jesucristo, el propósito fundamental que lo guía.
Un recuento breve de la vida del obispo Parrilla nos lleva a San Lorenzo, pueblo que le vio nacer el 6 de enero de 1919. Crecía en una familia extendida de 15 hermanos, 3 del primer matrimonio de su padre viudo y varios hermanos menores de su madre Agustina Bonilla López. Su padre, Bonilla Montañez, era comerciante y servidor público municipal. Su padre, que también era masón, y su madre bautizaron todos sus hijos en la Iglesia Católica, pero no seguían esa práctica religiosa. Era un hogar de valores cristianos, donde se practicaba el espiritismo científico y había un ambiente de tolerancia y espacio para disentir. Esa formación liberal y ecuménica propició que Antulio, Pedro, Sara y Margarita optaran por la vida religiosa. Antulio como sacerdote y Sara como monja en la fe católica, mientras Pedro y Margarita se hicieron pastores protestantes. Antulio hizo su escuela elemental de primer a octavo grado en la Escuela Pública de San Lorenzo y completó el nivel superior en la Escuela José Gautier Benítez de Caguas. En San Lorenzo, como en muchos otros pueblos de la época, no había escuela superior. Deseaba continuar estudios en la Universidad de Puerto Rico, pero no fue posible y trabajó pesando caña en las zafras de 1936 a 1939. Emigró brevemente a Nueva York, trabajó como lavaplatos y decidió regresar para iniciar estudios universitarios en administración de empresas. No pudo completar su carrera porque tuvo que ingresar al ejército de los Estados Unidos, inmerso en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y Japón. Deseaba negarse a servir, pero cedió por falta de valor, de formación política y por presiones familiares. Cumplió con el servicio militar en Puerto Rico y en Panamá, donde se produce su conversión al catolicismo y nace su vocación por el sacerdocio. Hizo sus estudios eclesiásticos en un seminario en Maryland, Estados Unidos, entre el 46 al 52. Fue ordenado sacerdote en ese año por el obispo estadounidense Pedro Jaime Davis en la Catedral de San Juan. A partir de entonces, el padre Parrilla comienza a desarrollar su labor pastoral orientado por la doctrina social de la Iglesia, inspirado en su convicción de que el Evangelio no es simplemente un libro para ser leído, es un libro que ha de vivirse. Destaca Monseñor Parrilla que el Evangelio nos alerta hacia la valía y a la estimación, hacia la fraternidad, solidaridad universal, hacia el recto y uso de las cosas, hacia el verdadero desprendimiento, hacia la superioridad de los valores humanos y espirituales. La primera gran oportunidad para la realización de su compromiso con los fundamentos de la doctrina se produce como director de la Acción Social Católica para el fomento de la pastoral social de la Iglesia entre 1954 al 57 y posteriormente entre el 61 al 65. Ya en esos años ejerció una misión pastoral como sacerdote jesuita. Es desde esa posición que se integra el cooperativismo en diversas funciones. Estableció una vinculación permanente en esta opción socioeconómica que consideraba una especie de socialismo popular. Monseñor Parrilla participó de una gran variedad de experiencias en el movimiento cooperativo, fomentando la organización de cooperativas, en las federaciones y en organizaciones centrales, particularmente como asesor. Se destacó principalmente como educador, labor que ejerció en muchos pueblos, y produjo también numerosos escritos sobre temas pertinentes al cooperativismo.
De particular importancia fue su colaboración con la Liga de Cooperativistas, como presidente de la Cooperativa de Seguros de Vida y de la de Seguros Múltiples, y como director de la Cooperativa Metropolitana de Consumo. También sirvió como profesor en el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico entre los años 68 al 70. Produjo además varios libros importantes sobre cooperativismo. Monseñor Antulio Parrilla tenía el convencimiento pleno de que el cooperativismo representa una esperanza para transformar una sociedad que se caracteriza por el afán de lucro como motor de la economía, la competencia destructiva y la mala distribución de los bienes. Consideraba que las cooperativas son comunidades de distribución no solo de bienes y servicios, sino que además de educación, de sociabilidad, de cultura, de solidaridad y fraternidad, de espíritu, de ayuda y esfuerzo propio. Probablemente la dimensión más conocida de la vida del obispo Tulio Parrilla es su labor pastoral y patriótica a favor de la independencia de Puerto Rico. Desde sus años de escuela elemental era simpatizante del nacionalismo y del doctor Pedro Albizu Campos, católico devoto, que influyó en la decisión de Parrilla de abrazar el sacerdocio. Ser independentista fue una de las razones que tuvo para considerar su negativa al servicio militar. Decía Parrilla: antes de los 18 años quise integrar a los cadetes de la República, que frecuentaba el Club Nacionalista en San Lorenzo, y conocí allí a don Pedro Albizu Campos en un mitin en el pueblo. Por lo tanto, Dios quiere que cada hombre sea libre. Esa libertad es parte de la dignidad humana y Dios quiere que se les respete en esa dignidad. Dios lo quiere así y quiere también que los hombres sean libres colectivamente, que sean libres en sus unidades nacionales, que tomen sus propias decisiones. Con su convicción independentista, ofreció apoyo a diversas manifestaciones políticas orientadas a reclamar ese derecho inalienable. Nunca se afilió a ninguna organización política, pero se figuró y se configuró como una inspiración de admiración y profundo respeto en todos los sectores del independentismo puertorriqueño. El mejor ejemplo de esto fue su convocatoria a celebrar el centenario del Grito de Lares en forma unitaria y ecuménica en el 1968. Y las diferentes organizaciones independentistas echaron a un lado sus diferencias en cuanto al llamado del obispo Parrilla. Entre los actos oficiales de la celebración se produjo la quema de miles de tarjetas de inscripción que otorgaba el servicio militar obligatorio a los jóvenes al cumplir los 18 años. Y esa protesta fue iniciada por el obispo Parrilla. La oposición a la guerra de Vietnam se multiplicó en los Estados Unidos, Puerto Rico y muchos otros países. En Puerto Rico, esa oposición tuvo como vanguardia las protestas contra el servicio militar obligatorio a través del Comité Sixto Albelo Pro Defensa de la Juventud Puertorriqueña. Monseñor Parrilla se unió solidariamente a esa causa por considerarla una cuestión de orden moral y un llamado de conciencia. La presencia del obispo Parrilla fue notable en su militancia acompañando a los pescadores de Vieques y Culebra en su lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Tanto en las luchas de oposición contra la guerra de Vietnam, el servicio militar obligatorio contra la Marina y a favor de la descolonización de Puerto Rico, Monseñor Parrilla hizo sentir su militancia en el plano internacional, participando en diversos foros mundiales solidarios en estas causas. Parrilla nunca claudicó.
pese a la persecución de las autoridades oficiales del gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos, que lo arrestaron en varias ocasiones. Vale destacar que el obispo Parrilla se manifestaba principalmente con su voz, sus escritos y los diversos modos de resistencia pacífica y prácticas de desobediencia civil. Otros esfuerzos incluyen campañas por liberación de los presos políticos nacionalistas y de otros prisioneros políticos, las campañas contra el establecimiento del superpuerto y de explotación minera, igualmente en las luchas por la justicia social y contra la pobreza en varias comunidades marginadas como Villa Sin Miedo. El obispo fue silenciado y orillado por la oficialidad de la Iglesia Católica debido a su activismo social político. No obstante, sus votos de obediencia y genuina convicción en su misión evangélica alentaron su alegría de vivir sirviendo a Dios y a su patria. En el Santuario de la Virgen de la Monserrate en Hormigueros, 1984 a 1994. Falleció en medio de una intervención quirúrgica por un padecimiento cardíaco el día 3 de enero de 1994. Sus restos yacen en el cementerio Santa María Magdalena de la Paz en el Viejo San Juan. Era muy conocido entre la iglesia la foránea voluntad de trabajo y acción de Monseñor Parrilla. Sus inquebrantables principios y valores éticos de fe y su constancia a la hora de asumir posiciones siempre estuvieron presentes en la vida de Monseñor. Recuerda a la hermana Villalobos y dice ella: yo trabajé con Monseñor Romero y el relato que recuerdo de esa noche dice lo siguiente: he aquí, este es el párroco de San Ignacio. Yo admiraba mucho a este hombre, daba el máximo, era exigente consigo mismo. Como era exigente consigo mismo, así mismo le exigía a los demás. Fue tan recto en su proceder que tuvo problemas con la iglesia, nos dice la hermana Villalobos, no sin antes bajar el volumen de su voz y mirar a un punto lejano de la casa de retiro, quizás tratando de alcanzar algún recuerdo del Monseñor, que más de una vez advirtió que observaba con diligencia. Decía ella, él andaba en un jeep, no andaba en un carro al que podía aspirar. Ejemplo que caracterizaba, según la hermana Leonor, su humildad de espíritu y su capacidad de desprendimiento material. La austeridad no tocaba su alma ni su fe, a la que le dedicaba puntualmente 3 días al mes para realizar un retiro en Manresa, en Aybonito, que lo ayudara a fortalecerse para fortalecer a los que tocaban con su vida. Nos deja saber la hermana que era una persona muy accesible, que siempre estaba sonriente, y los jóvenes se le acercaban y bromeaban en él y con él. Él era austero con él mismo, pero no con los demás. Entonces, haremos un acercamiento a la valiosa labor de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, sacerdote jesuita, obispo titular de Bucres, en pro del cooperativismo en Puerto Rico. La doctrina social de la Iglesia será fundamento para toda labor profética que él realizó, manifestada de forma singular en su opción por los pobres,
pero en la significación teológica de pobres como víctimas de la injusticia, lo que deriva en la opción por la injusticia e injustificados. Parrilla, ante el Estado colonial que sufre su patria, buscará que se le haga justicia política luchando por su independencia. Verá las consecuencias nefastas de un capitalismo y un neocapitalismo injusto y buscará la justicia económica siendo partidario de un socialismo popular no marxista y promoviendo fervientemente el cooperativismo. Verá las distintas situaciones de violación a los derechos humanos y buscará para las víctimas la justicia social, como lo hizo cuando dio su amplia solidaridad a los rescatadores de tierra, pescadores de Vieques, los procesos políticos, los objetores de conciencia a la guerra de Vietnam y al servicio militar obligatorio. Continuamente estuvo atento a los nuevos enfoques en la doctrina social de la Iglesia y los de Medellín, que plantean cambios profundos en las estructuras sociales y económicas. Pensaba que no es posible solucionar el problema simplemente exigiendo aumentos de salario para los obreros o que los empresarios compartan sus ganancias en estos. Para él, la justicia tiene que hacerse transformando las estructuras capitalistas de modo que las riquezas no se acaparen por unos pocos a costa del hambre y la miseria de muchos. Aclara que consideran algunos de sus pensamientos como izquierdistas, y es que no tienen otra base, o mejor dicho, procuro que no tengan otra base que mi modo de percibir el evangelio. No soy político, me considero un pastor y un obispo sacerdote, y no estoy afiliado a ningún partido político. Creo en la independencia de Puerto Rico por razones evangélicas, porque los signos de los tiempos van señalando hacia la total desaparición de toda forma de dependencia y dominio político. Y evidentemente Puerto Rico, por más de 400 años, ha estado subyugado primero a España y ahora a Estados Unidos. En Puerto Rico, nos dice, se patentiza nuestra situación colonial con ambos tipos de dominación política y económica, el tradicional colonialismo y el neocolonialismo. Este último fuertemente denunciado por el Concilio Vaticano II. Muestra de ello, señala, es el cuadro desolador de una economía que ya prácticamente no es nuestra, pues ni tenemos ya control sobre ella, ni nos pertenece, sino que ha venido a convertirse en una mera fase de la economía norteamericana, donde se ha tratado de resolver los problemas sociales y económicos, sin solventar el político, aportando a un crecimiento en beneficios para la economía norteamericana, pero a costa de la desaparición de nuestra economía, creatividad e iniciativa. A partir de 1952, desde la Dirección de la Acción Social Católica y el Centro Social Juan 23, Monseñor Parrilla estuvo trabajando en pro del cooperativismo en Puerto Rico, ocupando diversas posiciones, tanto en cooperativas, en federaciones y organismos centrales, aunque consideraba que su función principal era la de educador, ofreciendo cursillos y estableciendo incansablemente acerca de todos los temas relativos al cooperativismo, visitando distintos tipos de cooperativas a las que dio ánimo y asesoría educativa. Fue asesor, director de varias cooperativas. Y durante este periodo presidió un comité de revolución curricular del instituto y realizó un trabajo de investigación que lo llevó a publicar varios libros en el 1971, como por ejemplo Cooperativismo, Teoría y Práctica, para uso en 2 de los cursos del instituto en el 1975.
Luego, en 1989, Historia del cooperativismo en Puerto Rico. Y fue miembro del Comité de Reestructuración de la Liga de Cooperativas y uno de la Federación Cooperativas de Crédito. Frente a los actuales males sociales y económicos del mundo, Parrilla ve en la filosofía cooperativista una gran esperanza y en cada cooperativa un agente de cambio social. Señala que los principales factores causantes del problema social son el afán del lucro como motor principal de la economía, la competencia destructiva, la concepción individualista y antisocial sobre la propiedad. Afirma que el lucro desorbitado y la mala distribución de los bienes polariza a la humanidad entre ricos, pobres, entre hartos y hambrientos, poderosos e indefensos, dominadores y dominados. Y esta situación, nos dice Parrilla, sería imposible que se diera dentro de un sistema cooperativista, ya que las cooperativas no son solo comunidades de distribución de bienes y servicios materiales, sino que además de educación, de sociabilidad, de cultura, de solidaridad y fraternidad y de espíritu, de ayuda mutua, de esfuerzo propio. Y entre ellas está la meta última, hacer que todos los hombres puedan participar equitativamente de los bienes que todos tenemos en este mundo, que son para todos. Lo concibe como una especie de socialismo popular, de estructura democrática, que no excluye otras formas de organización empresarial, entre estas las controladoras por identidades privadas. Con orientación social, las empresas públicas, autónomas, estatales y las empresas directamente controladas por el Estado, indicando que serían las cooperativas los mecanismos reguladores del sistema, señala que hay quienes ven la cooperativa solo como una mera empresa económica más, pero cuya ganancia, en vez de ser de unos pocos, es de muchos, y que no la entienden como empresa social y educativa. Es una empresa económica y esto es importante y vital, nos dice. Pero lo que para él le da un perfil distinto a la cooperativa es que sea un instrumento de sociabilidad, de trascendencia, porque el ser humano no es solo un ser económico, es además un ser social y espiritual. Sin dejar de reconocerle todo lo positivo al movimiento cooperativista, otra de las aportaciones valiosas del Monseñor Parrilla también lo fue su crítica al cooperativismo, siempre con una actitud de sumo respeto y aprecio, con la intención de que el movimiento conservara su mística y su ideología basada en valores trascendentales a la mera actitud de éxito económico. Mucha es la labor de crítica constructiva ofrecida a ideas nuevas, creativas y viables, la que realizó desde el Boletín Compromiso que publicara el Grupo de Reflexión y Acción Cooperativista de Santiago Andrade, del cual Parrilla era miembro junto a los otros líderes cooperativistas. En su libro Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica que expresa es la siguiente: el movimiento fue cediendo su ideología a cambio de unos logros económicos rápidos, de cierto brillo y dramatismo, pero limitados y tímidos a la vez por aceptar su máximo liderato, una peligrosa coexistencia conformista con el sistema capitalista. Monseñor Parrilla fue movido por un genuino y profundo deseo de educar a las cooperativas para que fueran agentes de cambio social, y fue muy crítico cuando veía que se iba descuidando dicha educación por los logros puramente económicos, llamándose a la propaganda educativa cooperativista. Planteaba la necesidad de educar a los consumidores para crear hábitos de austeridad, de ahorro sistemático, de recto uso de créditos y otras medidas para proteger al consumidor. Señalaba que era importante la relación entre cooperativismo y sindicalismo,
visualizando ambos movimientos como instrumentos de liberación, y consideraba importante la celebración de seminarios sobre sindicalismo, cooperativismo, con la participación de dirigentes de ambos movimientos, reconociendo que son las cooperativas industriales las que con mayor urgencia enfrentarían a las injusticias del sistema, sosteniendo que el capitalismo y la colonia lamentarían que el gobierno por décadas y décadas siguiera estimulando malos hechos y entenderes. Si lo hubiese hecho de otra manera, la economía de Puerto Rico hoy sería cosa distinta. Consideró siempre el cooperativismo como un instrumento de liberación integral y de justicia social en nuestra patria, hermanándose a las valiosas contribuciones de tantas otras cooperativas que hay en la isla. Que las generaciones presentes y venideras sepan aquilatar la extraordinaria labor realizada por Monseñor Parrilla, y que ésta siga interpelando e iluminando la conciencia de todos los buenos cooperativistas, para que continúen trabajando por hacer una realidad distinta y un Puerto Rico distinto, más fraterno, más justo, más democrático. Este es el resumen, y yo sé que mucho más, de nuestro hermano jesuita, teólogo de la liberación puertorriqueña, latinoamericana, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla. Que su memoria esté siempre en este conocimiento, en esta guía, en esta lucha, por los siglos de los siglos. Amén. Descansa en paz y gracias por tanto, Antulio Parrilla Bonilla.